La conducta y la realidad. Debemos tener presente que existe algo que se llama realidad. El problema de muchos creyentes es que tratan de hacer algo para lograr que las cosas sean reales. Sin embargo, lo que expresan no es real. Muchos cristianos tratan de fabricar cierta clase de realidad, tratan de imitar y copiar. Pero esto no es lo que Dios quiere. Lo que a Él le interesa es la realidad que manifestemos. Lo que sale de nuestros propios esfuerzos es artificial y fabricado. No es real. Debemos ver lo vano que es actuar según las doctrinas, las cuales lo único que hacen es crear una actitud exterior falsa. Así que, tenemos que aprender a vivir delante del Señor como lo que realmente somos. Debemos pedir a Dios que nos ayude a tocar la realidad que se encuentra detrás de lo espiritual. Cuando tenemos mucho conocimiento doctrinal, corremos el riesgo de ser falsos, ya que vivimos según las doctrinas, y no según la dirección del Espíritu de Dios. Si andamos conforme a las doctrinas, no podemos tocar la realidad. Un hermano relató la siguiente experiencia. Una vez un hermano vino y dijo algo que me ofendió mucho. Sin embargo, yo le respondí que no importaba, que no había ningún problema. Pero dentro de mí pensé que eso no estaba bien. Que él siempre hacía lo mismo, y no solo a mí. Tuve la intención de reprenderlo, pero no lo hice porque pensé que él iba a creer que yo no perdonaba. Y podía ofenderse. Por otro lado, si estrechaba su mano y lo invitaba a comer, iba a parecer que estaba practicando el amor fraternal. Mientras pensaba en esto, creí necesario hablar con él y decirle que lo que me había dicho no era correcto. Luché con este pensamiento por un cuarto de hora, hasta que finalmente decidí hacerlo. Muchas veces es mejor reprender que estrechar la mano. Podemos ser amables por fuera y ganar así la alabanza de otros, pero delante de Dios este comportamiento no tiene ningún valor. Lo importante es que nuestra conducta sea el resultado de la guía del Espíritu y no el producto de doctrinas muertas. Este hermano en verdad amaba de corazón al ofensor. Pero no importaba si lo amaba de corazón o no, sino si había realidad espiritual. En una ocasión, un hermano tuvo una discusión en su casa, y como resultado, un miembro de su familia lo abofeteó. En ese instante él recordó las palabras de Mateo 5 que dicen: a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Verso 39. Y pensó que debía actuar como un buen cristiano, así que le volvió la otra mejilla. Pero después, no pudo dormir bien por 2 noches. En lo que se refiere a su conducta, él actuó conforme a la Escritura. No obstante, estaba tan disgustado que no podía dormir. Esto significa que no había tocado la realidad espiritual, por eso su conducta no fue genuina ni procedía de la vida. Muchos creyentes no pueden diferenciar entre lo genuino y lo falso, ni entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Esto se debe a que no han tocado la realidad espiritual. Cuando la tocamos, discernimos automáticamente entre lo genuino y lo falso, y nadie podrá engañarnos. La capacidad de discernir viene de nuestra visión. El creyente que haya sido salvo genuinamente, por lo menos en lo relacionado con la salvación, ha tocado la realidad espiritual. No es fácil que alguien lo engañe en este asunto. Cuando palpamos la realidad espiritual, espontáneamente notamos cuando está ausente en cualquier asunto. Un poder inexplicable dentro de nosotros rechaza lo que no es genuino. Si nos engañan fácilmente es porque nos engañamos a nosotros mismos, y cuando esto sucede, somos presa fácil. Si no se ciega y no se conoce a sí mismo, tampoco puede conocer a otros. Pero cuando Dios nos disciplina, nos toca, nos instruye, entonces nos conocemos a nosotros mismos, tocamos algo real y sabemos cómo actúa el Espíritu de Dios en nosotros. Al conversar con una persona, inmediatamente sabremos si actúa por sí misma o por el Espíritu de Dios. El discernimiento espiritual es el resultado de tocar la realidad espiritual. Aquellos que no han palpado la realidad, se engañan a sí mismos y a los que están en la misma condición espiritual. No pueden engañar a aquellos que reconocen lo que es del Espíritu y que saben lo que es vivir en el Espíritu. Tampoco pueden engañar a la Iglesia.
Piensan que son espirituales, pero lo extraño es que la iglesia nunca les dice amén. Cuando la iglesia no nos responda con un amén, debemos confesar nuestros pecados. Si los hermanos no responden con un amén, esto significa que no tenemos realidad. Muchos hermanos afligen y cargan a la iglesia, no solamente con sus pecados, sino también con su buena conducta. Es fácil detectar el pecado y saber quiénes están lejos de Dios y de la realidad espiritual, pero no sucede lo mismo con la buena conducta, la cual se origina en el hombre mismo. Muchos creyentes no han tocado la realidad espiritual, y lo que hacen no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, creen que tienen la verdad, lo cual causa aflicción y es un estorbo. El resultado de tocar la realidad es vida. Pero cuando no la tocamos, el resultado es muerte. Algunos, al hacer ciertas cosas, tocan la vida y estimulan a otros a tocarla. En cambio otros, a pesar de que hacen ciertas obras y se sienten satisfechos de ellas, no logran que los demás toquen la vida ni sean edificados. Los que en realidad tocan la vida, no dan importancia a esta clase de obras. Por el contrario, les disgusta. Estas obras, que se originan en el yo, no producen vida sino muerte. Debemos aprender a vivir en el espíritu. De lo contrario, realizaremos muchas buenas obras sin tocar la realidad espiritual. ¿Qué es vivir en el espíritu? Es no laborar por uno mismo. Debemos entender que nuestra propia labor es carnal y, por ende, separada de la realidad espiritual. Puesto que esta realidad es espiritual, solo se puede tocar por medio del Espíritu Santo, quien a su vez hace que cualquier obra que realicemos sea viva y verdadera. Ninguna obra que proceda de nuestra propia energía puede reemplazar lo que es auténtico, ni ayudar ni edificar a los demás. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros y mostrarnos que solo los que viven en el Espíritu viven en la realidad espiritual. El suministro y la realidad. En 2 Corintios 4 se nos dice que donde está la realidad, ahí está la provisión. Leemos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 10. Esto nos muestra que cuando la muerte de Jesús se manifiesta, su vida también se manifiesta. Dicho de otra manera, cuando en nosotros se ve la muerte de Jesús, también se puede ver su vida. Si un grupo de hermanos llega a conocer la muerte de Jesús, la vida de él se manifiesta en ellos. Pablo añade. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Verso 12. En el versículo 10, él habla de la manifestación de la vida, y en el 12, del suministro de la vida. Cuando esta manifestación está en nosotros, es la vida. Y cuando está en otros, es el suministro. Pero la fuente es la misma. La muerte de Jesús. Por tanto, las predicaciones huecas que no han tocado la realidad son vanas y no suministran nada al cuerpo de Cristo. Cuando la muerte de Jesús opera en nosotros, su vida también opera. Lo importante no es predicar ni elaborar, sino suministrar vida. Es indudable que la predicación tiene su función, pero si carece de realidad, no suministrará vida. Cuando la muerte de Jesús está en nosotros, el cuerpo de Cristo es abastecido. Si no conocemos el significado de la muerte de Jesús ni hemos llevado la cruz en silencio, carecemos de esta provisión. Hermanos, en relación con la realidad espiritual, ninguna obra la debe desempeñar uno solo. Cuando pasamos por una situación y tocamos la realidad, el cuerpo de Cristo espontáneamente recibe su provisión. La muerte de Jesús actúa en nosotros, y el cuerpo de Cristo espontáneamente recibe el suministro. Por lo tanto, no necesitamos divulgar que perdonamos a alguien, ni proclamar que lo amamos. Tampoco debemos llamar la atención poniendo una cara de estoy llevando la cruz. Si tocamos la realidad espiritual, espontáneamente otros recibirán el suministro. Posiblemente no estemos conscientes de que estamos alimentando a los demás, sentir, pero es un hecho. La muerte opera en nosotros, mas en vosotros la vida. Nuestro problema es que tenemos demasiadas doctrinas, de tal manera que nos conducimos según enseñanzas, sin tener el suministro de la realidad. Necesitamos entender que la buena conducta no es el suministro, pues este proviene de la realidad. Si sabemos lo que significa la muerte de Jesús, entonces la vida de Jesús operará en la iglesia espontáneamente y recibirá su provisión espontáneamente.
Damos el suministro para impartir vida y edificar, no para exhibir nuestra propia obra ni difundir experiencias personales. Lo más importante que debemos hacer es adquirir el suministro por medio de la realidad. Cada vez que experimentemos algo de la muerte de Jesús, los hermanos recibirán el suministro de la vida. No es necesario esperar hasta que se escriba nuestra biografía para que los santos reciban esta provisión divina, porque tan pronto recibimos la vida del Señor, la Iglesia obtiene dicha provisión. Debemos entender que la ayuda que muchos reciben trasciende el estado consciente y la percepción. Si tenemos la realidad, los demás reciben el suministro, aunque no se den cuenta. La vida es un hecho. Si en verdad llevamos la cruz, el cuerpo de Cristo recibe el suministro. Pero si no sabemos lo que significa la suministración de vida, no entenderemos lo que dijo Pablo. La muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Además, les dijo a los colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Esto se refiere al suministro de vida. Si vemos que el cuerpo de Cristo es uno solo, espontáneamente le daremos su suministro. Por esta razón Pablo pudo sufrir a causa del cuerpo de Cristo, y pudo completar en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Si no vemos que el cuerpo de Cristo es uno solo, no podremos comprender que las aflicciones de Cristo están siendo completadas. Que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que el cuerpo es uno. Si verdaderamente vemos esto, nos daremos cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido, 1 Corintios 4:7, y a su vez llega a ser un suministro para otros. La realidad que tocamos a solas ante Dios, llega a ser el abastecimiento para todo el cuerpo. El suministro del cuerpo trasciende el contacto físico. Pablo dijo a la iglesia de Corinto: pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 5:3. Pablo tocó la realidad del cuerpo, por eso podía decir que estaba presente con ellos en su espíritu, como si hubiera estado presente físicamente. Esto no era un deseo, era la realidad. Si podemos ver que el cuerpo de Cristo es uno solo, nuestro espíritu estará con el cuerpo. Esto es el suministro de vida, el cual va más allá de las palabras, las obras y todo contacto físico. Si conocemos a Dios y estamos en contacto con Él, todas nuestras experiencias vendrán a ser las riquezas del cuerpo. Es una pena que muchos creyentes continúen viviendo por las apariencias. Dan la sensación de que solo pueden compartir cuando están laborando para el Señor, o que reservan el suministro para aquellos con los que se entienden bien. Solo cuando hablan parecen ser los mejores siervos de Dios. Ellos no han tocado la realidad espiritual. Debido a esto, no pueden suministrar vida al cuerpo de Cristo. Hay hermanos que son muy callados, pero cuando hablan, aunque solo sea por 5 minutos, uno recibe un suministro abundante. El cuerpo de Cristo es una realidad, y como miembros recibimos el suministro por experimentar y recibir de parte de Dios la muerte de Jesús, y no simplemente por estrechar las manos de los santos, ni por hablar con ellos en persona. Esto es lo que suministra vida al cuerpo de Cristo. Por consiguiente, hermanos y hermanas, no necesitamos laborar conscientemente ni inventar nada para abastecer a otros, porque este suministro es espontáneo y es el resultado de conocer al Señor interiormente. En la experiencia de Pablo, el cuerpo de Cristo recibe su provisión de la realidad, no de esfuerzos humanos. Si hemos tenido una experiencia genuina delante del Señor, espontáneamente suministramos vida a la iglesia, la cual recibirá espontáneamente el beneficio. Lo que Pablo expresó fue muy particular. Habría sido más simple si hubiera dicho que la muerte y la vida de Jesús operaban en él. Pero lo que dijo fue que mientras la muerte de Jesús operaba en él, la vida de Jesús operaba en otros. Es difícil entender esto si no conocemos el cuerpo de Cristo. Puesto que el cuerpo es uno solo, lo que opera en mí, espontáneamente opera en los demás miembros. Esta es la vida y la provisión. Ver esto nos causa gozo. Todo lo que cada miembro recibe de la cabeza, lo podemos encontrar en el cuerpo, porque todos participamos del mismo cuerpo. Hermanos, si tocamos esta realidad, nunca pensaremos que la iglesia es pobre ni que está desolada.
Admitimos que si nos fijamos en la apariencia, la Iglesia da la impresión de estar pobre y desolada, y que los creyentes individualmente y en conjunto son un fracaso. Pero cuando tocamos la realidad de la Iglesia, vemos que en ella no hay pobreza ni desolación. Los defectos de los creyentes o de grupos cristianos no menguan las riquezas de la Iglesia. Día tras día, todo lo que los miembros reciben de Cristo, la cabeza, es suministrado a toda la Iglesia. Pablo tocó la realidad espiritual y, como resultado, pudo, por un lado, reprender a la Iglesia en Corinto, y por otro, suministrarle vida. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nos encerramos en nuestra mente a analizar las apariencias, es difícil entender este versículo. Externamente, parece como si la unidad de la fe fuera un imposible. Es difícil creer que la Iglesia pueda llegar a esta unidad. Pero cuando tocamos la realidad espiritual, toda duda desaparece y vemos que a los ojos de Dios, la Iglesia es una sola entidad y no se puede dividir. Cuando vemos y tocamos la realidad, no solo desaparecen todas las dificultades externas, sino que empezamos a abastecer a los demás. Si no hemos visto la realidad, tampoco tenemos el suministro. Esto se debe a que el suministro está basado en la experiencia de la cruz y en el contacto con la realidad del cuerpo. Tenemos que entender que ministramos la palabra sobre la base de lo que ya hemos impartido en vida a la Iglesia. Hermanos, si lo que hablamos es lo mismo que ya le impartimos a la Iglesia, el Espíritu Santo dará testimonio de nuestras palabras. Así que, cuando compartimos en vida cierto asunto con la Iglesia, nuestras palabras son de mucha ayuda. Pero si nuestras palabras simplemente son la expresión de pensamientos claros y conocimiento, el resultado será frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El alimento de la Iglesia es la vida. Y solo el suministro de vida puede alimentarla. El asunto no es qué podemos dar a otros, sino que hemos dado a la Iglesia. ¿Cuál ha sido nuestro aporte a la Iglesia? Cuando estamos ante la Iglesia, ¿de qué manera contribuimos? Si no hemos tocado la realidad, no tenemos nada que suministrar a otros. Lo espiritual y la realidad que está detrás de nuestras palabras, son el suministro de la Iglesia. Algunos creyentes piensan que el cuerpo de Cristo es solo una comparación. No ven la realidad del cuerpo y por eso no saben proveer para otros. Si no vemos el cuerpo, no podemos suministrar vida. En el cuerpo, cuando la boca come, todo el cuerpo come. Lo que los ojos ven, lo ve todo el cuerpo. Y lo que oyen los oídos, lo oye todo el cuerpo. Cuando un miembro recibe algo, todo el cuerpo lo recibe. No importa cuál hermano o hermana sea el que reciba para que todo el cuerpo lo obtenga también. Tenemos que ver que la vida del cuerpo no es un asunto de vivir comunitariamente, sino de vida. Si no tocamos la realidad, la Iglesia no pasará de ser una doctrina, el cuerpo solo será un ejemplo, y nosotros no recibiremos ningún suministro. Hermanos, somos miembros del cuerpo. Todos somos un solo cuerpo. No estamos solos. Pablo dijo: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. ¿Es esto palabras vanas, o es una realidad? Pablo era una persona consciente del cuerpo. Si él no hubiera tocado la realidad del cuerpo, no habría podido decir estas palabras. Quiera Dios concedernos tocar la fuente y la realidad para que así podamos suministrar vida a la Iglesia de una forma espontánea. Los interrogantes y la realidad. Si no vemos la realidad espiritual, tendremos muchos interrogantes. Si hemos oído acerca de una persona, pero nunca la hemos visto, haremos toda clase de preguntas acerca de ella cuando nos encontremos con alguien que la conoce. Pero hay una persona a la que uno conoce muy bien y de la cual no tiene que preguntar a nadie. Uno mismo. Nosotros mismos somos una realidad que conocemos bien. Cuando entramos a una casa en la que nunca hemos estado, preguntamos cuántos cuartos tiene y de qué tamaño son las ventanas. Pero no necesitamos hacer esas preguntas si vivimos allí. No necesitamos preguntar sobre algo que conocemos bien. Cuando alguien no conoce el cuerpo de Cristo, tiene muchos interrogantes al respecto, pero si ya lo conoce, no tiene dudas.
Los asuntos espirituales solo los podemos clarificar hasta el punto que la persona ya no tenga dificultades espirituales. No hasta el punto que ya no tenga interrogantes mentales. Tomemos el caso de la predicación del Evangelio. Nuestra predicación puede lograr que otros crean, no necesariamente que entiendan todo en su intelecto. Cuando Felipe le dijo a Natanael que había conocido a aquel de quien habían escrito Moisés y los profetas, Natanael respondió: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Pero después que el Señor le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, Natanael tocó la realidad, y espontáneamente confesó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 45, 49. Al tocar la realidad, terminaron sus interrogantes. Así opera lo espiritual. Cuando tocamos la realidad, somos iluminados interiormente, y aunque no podamos explicarlo, lo entendemos en nuestro interior. Hay muchos pasajes bíblicos que fácilmente pueden causar malos entendidos, pero si el Espíritu Santo los acompaña, podemos tocar la realidad espiritual que hay en ellos. Tocar la realidad espiritual evita los malos entendidos. Alguien dijo, y con razón, que las confusiones son señal de oscuridad. ¿Cómo entrar en la realidad? Es posible que para nosotros la realidad espiritual sea simplemente palabras. Necesitamos entrar en esa realidad. ¿Cómo podemos lograr esto? En Juan 16, 13, dice: Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Y el versículo 14 añade: Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber. Estos dos versículos afirman que el Espíritu Santo nos guiará a toda la realidad. Las dos obras principales del Espíritu Santo son la revelación y la disciplina. Aquella nos muestra la realidad espiritual, mientras que ésta nos conduce a toda la realidad, por medio de las circunstancias que han sido dispuestos por Él. La revelación es la base de todo progreso espiritual. Por eso, el creyente que no haya recibido ninguna revelación, no tiene profundidad. Y ante Dios, aun cuando tenga mucho conocimiento espiritual y se comporte muy bien, es una persona superficial. Es posible que no haya avanzado ni un paso. Al mismo tiempo, si la revelación no iguala la disciplina del Espíritu, no está completa. Podemos decir que la revelación del Espíritu es el fundamento, y que la disciplina es el edificio. Sin embargo, esto no significa que en cierto momento recibimos la revelación del Espíritu, y en otro, la disciplina, pues ambas están mezcladas. Así que, a la vez que nos da revelación, nos disciplina, y viceversa. Por consiguiente, no podemos decir que la revelación lo es todo en la vida cristiana, a menos que incluyamos la disciplina como parte de la revelación. Creemos que el Hijo realiza todo lo que el Padre le comisiona, Juan 17, 4. Que el Espíritu ejecuta todo lo que el Hijo le encomienda, y que no importa cuán inmensa sea la realidad espiritual, el Espíritu nos introducirá en ella. La Iglesia no oculta lo que es de Cristo. Esto no depende de la experiencia, sino de la obra del Espíritu Santo. Debemos tener presente que así como Cristo llevó a cabo todas las cosas, el Espíritu las ejecutará. Tenemos que creer en la fidelidad del Espíritu y en la perfección de su obra. La meta de la obra del Espíritu es guiarnos a la realidad. Por una parte, el Espíritu nos da revelación y nos introduce en lo que es real, con el fin de que veamos lo que somos en Cristo. Y por otra, nos disciplina. Algunos creyentes dan la impresión de que les falta algo. Parece que el Espíritu ha laborado poco en ellos y casi no se ha forjado en ellos. Si uno difícilmente se puede ayudar a sí mismo y proveer para sus propias necesidades espirituales, mucho menos puede ayudar o suministrar vida a los demás. Si deseamos ser de ayuda a otros, debemos permitir que el Espíritu del Señor nos introduzca en la realidad. Pero para que esto suceda, tiene que disciplinarnos y pasarnos por muchas pruebas. David dijo: «Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar». Salmos 4, 1. Dios permitió que David estuviera angustiado a fin de que creciera. En Jacobo Santiago 2, 5 dice: «Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?»
Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. La intención de Dios no es tener a sus hijos siempre en aflicción y en pobreza, sino hacerlos crecer por medio de las pruebas y enriquecerlos en la fe. Apocalipsis 21 nos habla de la condición futura de la iglesia delante de Dios. ¿Qué clase de condición será esta? La nueva Jerusalén tenía la gloria de Dios. Y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 11. El material de su muro era de jaspe. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio claro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Versos 18, 19. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la anchura y la altura de ella son iguales. Verso 16. Esto nos muestra las riquezas y el ensanchamiento de la iglesia cuando un día aparezca ante Dios. ¿Qué significa ser ensanchados? Salmos 4, 1 nos dice que cuando estamos angustiados, somos ensanchados hasta el punto de disfrutar de Dios. O sea que la angustia no nos abruma. Por el contrario, nos ensancha para que podamos disfrutar a Dios. Los que ven una cuarta persona que se pasea en medio de las llamas del horno, Daniel 3, 25, son los que pueden disfrutar a Dios. Tales personas han sido ensanchadas. Lo mismo sucede con los que estando presos y con los pies en el cepo, pueden cantar himnos de alabanza a Dios. Hechos 16, 24, 25. La puerta de la cárcel estaba bien guardada y vigilada. No obstante, aquellos que estaban adentro, podían disfrutar la presencia del Señor. A estos Dios los ensanchó. El Espíritu nos hace crecer por medio de las aflicciones. Desafortunadamente, algunas veces, cuando estamos afligidos, permanecemos en la aflicción. Sabemos que el Señor permitió que Job sufriera con el propósito de llevarlo al fin que el Señor tenía para él. Santiago 5, 11. Job llegó a este fin. Desafortunadamente, muchos llegan a su propio y no al que el Señor tenía para ellos. Mientras son probados, los sufrimientos los hacen tropezar. Aunque se encuentran en angustia, no son ensanchados. Algunos murmuran contra Dios en el momento de la prueba y se quejan diciendo que Dios no es justo con ellos. Como resultado, son atrapados en sus propias pruebas y no crecen. Algunos creyentes no son afligidos, y sin embargo son muy pobres. Carecen de realidad espiritual y lo que tienen no es suficiente ni para ellos mismos, mucho menos para ayudar a otros. Pero hay otros creyentes que son tan ricos que uno no puede penetrar su profundidad ni llegar a percibir su medida. Cuando uno les lleva sus problemas, siempre obtiene respuesta. Es como si ninguna dificultad fuera irremediable para ellos. Uno solo puede, hermanos, inclinar la cabeza y agradecer al Señor por dar tales hermanos a la iglesia. Sus riquezas son más grandes que las dificultades y la pobreza de otros, por eso los pueden abastecer. Estos son muy ricos en vida, y la pueden suministrar, porque han tocado la realidad. La iglesia es un candelero de oro y un testimonio solo en la medida en que los creyentes hayan sido ensanchados, sean ricos en fe y puedan suministrar vida a los demás. Cuando un amigo viene a visitarnos a medianoche, y no tenemos nada que ofrecerle, podemos ir a tocar a la puerta de otro amigo. Lucas 11, 5, 6. Sin embargo, algunas veces, el Señor nos dice, dadles vosotros de comer. Mateo 14, 16. ¿Cuántos panes tenemos en realidad? En ocasiones podemos orar pidiendo un suministro urgente, y el Señor nos lo concede. Sin embargo, las oraciones para obtener dicha provisión, no pueden sustituir las riquezas. Si en varios años nuestras riquezas espirituales no aumentan, en verdad estamos en la pobreza. ¿Por qué estamos pobres? La razón reside en que carecemos de la disciplina y las restricciones del Espíritu. Debemos recordar que toda persona que ha sido ensanchada, ha pasado por experiencias y tiene una historia delante del Señor. Estas experiencias y esta historia llegan a ser las riquezas de la iglesia. Muchas enfermedades son permitidas con el fin de incrementar las riquezas de la iglesia.
De la misma manera, muchos problemas, obstáculos y dificultades que se presentan multiplican las riquezas de la iglesia. Muchos creyentes viven en paz pero se empobrecen espiritualmente. Ellos no entienden cuando los hermanos pasan por dificultades y no les pueden ayudar espiritualmente. Estos no tienen historia delante del Señor, y el Espíritu Santo no tiene la oportunidad de manifestar la realidad de Cristo en ellos, ni tampoco de forjar a Cristo en ellos. Posiblemente hayan escuchado muchas enseñanzas, pero éstas no pueden reemplazar la obra del Espíritu. Si el Espíritu no ha laborado en nosotros, las riquezas del Señor no pueden ser nuestras. Como consecuencia, no tenemos nada que compartir con los santos. Así que, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en nosotros para que podamos ser útiles en las manos de Dios. El creyente no debe caer en una condición tan pobre que el Espíritu Santo no pueda intervenir. Creemos que el Señor no suelta a nadie que se haya encomendado en sus manos, y que cada prueba tiene el propósito de ensancharnos y enriquecernos. Cuando pasamos por pruebas, nos enriquecemos. Y si estamos angustiados, conocemos a Dios mucho más. De este modo, gradualmente llegamos a estar facultados para suministrar vida a los hijos de Dios en la iglesia. Cierta hermana fue salva a la edad de 13 años y vivió hasta la edad de 103. Cuando cumplió 100 años, un hermano le pidió que le dijera la razón por la que Dios le había dado tan larga vida. Ella contestó tranquilamente: Dios me ha preservado aquí para que ore continuamente. No hay duda de que ella era rica. Otra hermana que estuvo postrada en cama durante 40 años, y en 35 de ellos no pudo oír nada. Ella dijo: yo era muy activa en el pasado, y corría de aquí para allá llena de ocupaciones, por lo cual desatendí la labor crucial de la iglesia, la oración. Pero desde que he estado postrada, mi ocupación ha sido orar. Ella no estaba molesta, ni impaciente ni murmuraba. Por el contrario, llegó a hacer obras maravillosas. Su angustia la había ensanchado y enriquecido, y sus riquezas habían llegado a ser las riquezas de la iglesia. Algunos hermanos y hermanas en la iglesia no son muy elocuentes ni tienen mucho conocimiento. Sin embargo, pueden orar. Cuando se enteran de alguna necesidad, oran. Continuamente sustentan a la iglesia por medio de sus oraciones. Ellos oran por los enfermos y por los santos que tienen problemas. En cambio hay otros que se reúnen con regularidad, pero nunca oran. Estos no tienen nada que ofrecer a la iglesia. Son pobres y desconocen la realidad espiritual porque no han sido disciplinados por el Espíritu. Si otros hermanos dependieran de ellos, no llegarían muy lejos. Pero estos aún permanecen gracias a que otros los han estado sustentando. Así que, las riquezas de la vida no se basan en doctrinas, sino que son el resultado de sufrir delante del Señor, al punto de suministrar vida a la iglesia. Día tras día, el Espíritu busca la oportunidad de introducirnos en la realidad espiritual. Pero si no aceptamos su disciplina, no podremos entrar en esta realidad. Muchas veces, cuando vienen dificultades, algunos buscan la manera de atenuarlas, mientras que otros tratan de evadirlas y posiblemente lo logren, pero pierden la oportunidad de que el Espíritu Santo los introduzca en la realidad espiritual. El Espíritu no tiene la oportunidad de laborar en ellos al grado que la porción de ellos llegue a ser